la energía que se intercambia en las reacciones químicas. Ese intercambio de energía en las reacciones químicas se llama entalpía. Entonces, nosotros tendríamos que los productos tienen determinada entalpía. Los reactivos tienen determinada entalpía. Entonces, la diferencia de energía entre productos y reactivos, la resta de energía entre productos y reactivos, es lo que llamamos la entalpía de la reacción. Reitero, la diferencia de entalpía entre productos y reactivos es lo que llamamos entalpía de reacción. Y como es una diferencia, la vamos a simbolizar con la letra delta. Delta H, R, entalpía de reacción. Pero como es estándar, la vamos a simbolizar con el cerito como subíndice. Entonces, cuando tenemos delta H, 0, R, hablamos de entalpía estándar de reacción. ¿A qué llamamos condiciones estándar? A la presión de una atmósfera y a la temperatura de 25 Celsius o 298 Kelvin. Para conocer cuál es la entalpía estándar de una reacción, necesitamos conocer la reacción química. No hay otra forma de conocer esa entalpía si no conocemos la reacción química en su conjunto. Por eso, en las tablas de entalpía, ustedes van a ver las ecuaciones químicas de las reacciones. Hay una excepción, que es la tabla que ustedes tienen en la página 52, que ahora la vamos a analizar. Entonces, una reacción química tiene una entalpía de reacción asociada. Y esa entalpía de reacción, que lo llamamos variación de entalpía de reacción estándar, es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Es esa diferencia. Una ecuación termoquímica nos vincula estas variables: la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos. Vamos a un ejemplo. Metano, carbono, hidrógeno 4, más oxígeno O2, que da dióxido de carbono más agua. Si se fijan en el ejemplo, la ecuación está balanceada. Y tiene un dato más: el estado de agregación de cada una de las sustancias. Gaseoso en el caso de metano, gaseoso oxígeno, dióxido de carbono y agua líquida. ¿Por qué es importante el estado de agregación de las sustancias? Porque la entalpía de una determinada sustancia depende de su estado de agregación. No es lo mismo la entalpía de formación del agua en estado líquido que la entalpía de formación del agua en estado gaseoso. Si ustedes se fijan en la tabla de entalpías de la página 52, van a ver que a mitad de página dice agua, H2O, G, gaseoso, y dice la entalpía de formación menos 241,8 y ponen la unidad, kilojoule por mol. Pero si es agua en estado gaseoso, la entalpía de formación del agua en estado gaseoso es menos 285,8 kilojoule por mol. Fíjense que cambia, ¿sí? La entalpía en estado líquido tiene un valor distinto a la entalpía del agua en estado gaseoso. ¿Por qué es distinto? Porque esa diferencia de energía tiene que ver con el cambio del estado de agregación de sólido, en este caso de líquido, a gaseoso. Un dato: hay que tener en cuenta el estado de agregación de las sustancias para poder conocer, ¿sí?, su entalpía
de formación. Ahora, en este caso, el primer ejemplo, esta es una reacción en la cual el metano, carbono, hidrógeno 4, reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Este delta H de esta reacción, como está escrita aquí, es menos 890 kilojoules. La cantidad de energía liberada. ¿Por qué digo liberada? Porque cuando las entalpías son negativas, es cantidad de energía liberada. Productos menos reactivos, ¿sí? Me da menos 890 kilojoules. Quiere decir que se libera, cuando se produce esa reacción, menos 890 kilojoules. Quiere decir que la reacción es exotérmica. ¿Por qué es exotérmica? Porque su variación de entalpía da negativo. Vamos a la segunda reacción. Pero fue una consulta rápida. Sí. Ahí no diría delta HR. Sí, es correcto colocar delta HR. Sí, debería decir delta HR. Cuando no colocamos delta HR, suponemos que es delta HR. Así es. Bien. Segundo ejemplo. Hidrógeno gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso da agua gaseosa. Esta reacción en particular es una reacción, y ahora voy a aclarar, reacción de formación del agua gaseosa. Esta entalpía debería decir delta HF. ¿Por qué? Porque es una reacción de formación. Cuando una reacción es de formación, cuando esta reacción se forma a partir de las sustancias químicas elementales. El agua se forma a partir del hidrógeno y a partir del oxígeno. Por lo tanto, esto es una reacción de formación. Por lo tanto, este delta H es un delta HF y debería decir delta HF y lo encontraríamos en la tabla de entalpías de formación donde dice entalpía de formación del agua gaseosa. Si se fijan, el agua gaseosa tiene un delta H de formación de menos 241,8 kilojoules por mol. Estos subíndices R, F y vamos a ver adelante C son subíndices que se colocan para saber qué tipo de reacción es. ¿Es siempre necesario colocar el subíndice? En realidad uno se da cuenta el tipo de reacción es cuando ve la reacción química, ¿sí? Esta primera reacción química que ustedes ven al principio, metano más oxígeno, queda dióxido de carbono y agua, también ustedes la van a encontrar con el subíndice C, porque esta reacción, la primera, es una reacción de combustión. Entonces, en la segunda, que es una reacción de formación, la del agua, si se fijan que la unidad es kilojoule por mol. ¿Por qué kilojoule por mol? Porque aquí lo que se produce es un mol de agua. En la tabla de la página 52, ustedes tienen entalpías de formación. ¿Por qué no están escritas las ecuaciones y están solamente escritas las sustancias? Página 52, estoy hablando. Porque se supone que todas las ecuaciones químicas de formación de estas sustancias son ecuaciones químicas que indican la formación de la sustancia a partir de las sustancias químicas elementales. Por ejemplo, en la primera ecuación donde dice óxido de aluminio, aluminio 2, oxígeno 3, que se liberan menos 1669,8 kilojoules por mol. ¿A partir de qué uno podría decir? A partir de las sustancias químicas elementales. Aluminio, 2 moles de aluminio, más 3 medios moles de oxígeno 2, que va a dar óxido de aluminio, aluminio 2, oxígeno 3. En las entalpías de formación, siempre uno tiene que escribirlas de tal manera, colocando los coeficientes, que se forme un mol de producto. Por eso se llaman
entalpías de formación y se escriben en la unidad en kilojoule por mol. Cuando uno pone este mol aquí abajo en el segundo ejemplo, nos referimos a un mol de ¿qué? Si quisiéramos ser precisos, a un mol de agua gaseosa, en este caso. Y en la primera, que es una entalpía de combustión, porque lo que hace es un combustible metano, reacción con oxígeno, uno podría aclarar, si quisiera, es menos 890 kilojoule barra mol de ¿qué? Del combustible, carbono, hidrógeno 4. ¿Sí? Aclarando, no hay dudas, pero en general se pone la ecuación química y el delta H asociado a esa ecuación química. En algunos casos conviene destacar si son ecuaciones de combustión, de formación o directamente una entalpía de reacción. Seguimos. Entalpía estándar de formación. Lo que dije antes es la variación de energía que se produce en la reacción de formación de un mol de un determinado compuesto a partir de los elementos en condiciones estándar, 298 Kelvin y una atmósfera de presión. Se expresa como delta H0 de formación y se trata de una energía molar, es decir, el cociente entre el delta H0 y el número de moles formados de producto. Por lo tanto, se mide en kilojoule por mol. Y ahí tienen dos ejemplos. Carbono sólido más oxígeno gaseoso, que da dióxido de carbono gaseoso, obviamente un mol. El delta H0 de formación menos 393,13 kJ por mol, que lo pueden encontrar en la tabla. Y el segundo ejemplo, hidrógeno gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso, que da agua líquida, delta H de formación menos 285,82 kJ por mol. Bien. Hay dos leyes que hay que tener en cuenta en termoquímica, la ley de Lavoisier-Laplace y la ley de Hess. ¿Qué observó Lavoisier-Laplace cuando desarrolló la termoquímica? Que para una reacción química determinada, que libera una cantidad de energía o absorbe una cantidad de energía, si yo hago al revés la reacción química, la cantidad de energía que se intercambia va a cambiar de signo. Entonces, vamos a la primera ecuación. Agua líquida que se descompone en hidrógeno y oxígeno. El delta H de esa reacción es 285,82 kJ por mol. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero descomponer agua líquida, ¿sí?, en hidrógeno y oxígeno, es una reacción endotérmica, le tengo que suministrar calor. ¿Cómo hizo Lavoisier-Laplace para realizar estas experiencias? Lo que hacían era, tenían hierro, ¿sí?, al rojo vivo, y le hacían pasar vapor de agua. Y observaban que el agua se descomponía en hidrógeno y oxígeno. La cantidad de energía que tenían que aplicarle a la reacción para que se produjera era 285,82 kJ. A la inversa, si tenían hidrógeno y oxígeno por separado y lo combinaban produciendo con una chispa, ¿sí?, y se producía la explosión de producción de agua, la energía liberada era exactamente igual, menos 285,82 kJ por mol. Es decir, que para un lado o para el otro, que se produjera la reacción química, ¿sí?, lo que cambiaba en el delta H es el signo, pero el valor absoluto era el mismo. Primera ley, uno puede dar vuelta una ecuación química cambiando el signo del delta H. Vamos a la ley de Hess. ¿Qué observa Hess? Que cuando hay reacciones que se producen en etapas, uno puede sumar las etapas y sumar la variación de entalpías que se produce en cada una de las etapas y va a tener una ecuación final y esa ecuación final va a tener una entalpía asociada, ¿sí?, que va a ser la suma de las entalpías de cada una de las etapas. Es decir, ¿qué podía hacer Hess? Podía combinar ecuaciones, ¿sí?, sumando ecuaciones y obtener
las entalpías que le hacían falta, porque podía ser que él pudiera tener una determinada ecuación, ahora vamos a ver el ejemplo, y le faltara ecuaciones parciales, que no supiera cuál es la entalpía asociada a ciertas reacciones químicas. Y como existían ecuaciones químicas y reacciones ya comprobadas con ciertos valores de entalpía, él pudo hacer un número de ecuaciones, después se verificaron en el laboratorio, que no se conocían o que no se habían hecho experimentalmente, por su peligrosidad o porque no se tenían los equipos necesarios. Así, por ejemplo, utilizando esto de sumar ecuaciones para hallar entalpías desconocidas, vamos a plantear el siguiente problema. Dice, calcular el delta H de formación del monóxido de carbono. ¿Sí? Si se fijan, el monóxido de carbono no está en esta tabla. No es que no esté en las tablas de entalpías. ¿Sí? Hay tablas más completas que esta. Seguramente en otras tablas de entalpía está la entalpía de formación del monóxido de carbono. Esto es un ejercicio. Entonces, supongamos que no conocemos la entalpía de formación del monóxido de carbono y necesitamos saber la entalpía de formación del monóxido de carbono. Pero sí tenemos como datos las siguientes entalpías. Carbono grafito más oxígeno gaseoso que da dióxido de carbono gaseoso. Tenemos como dato que el delta H de reacción, en este caso es un delta H de formación, ¿sí? Porque es carbono grafito más oxígeno que da un mol de dióxido de carbono. Esta delta H debería decir delta HF porque es de formación, ¿sí? Es menos 3,93 kJ por mol. La segunda ecuación que dice monóxido de carbono gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso que da dióxido de carbono gaseoso. Esta sí es un delta HR. ¿Por qué no es de formación? Porque el monóxido de carbono no es sustancia simple. Para que sea delta H de formación tiene que ser como en el caso anterior, que tiene que ser una sustancia simple, toda sustancia simple de los reactivos. Entonces, se produce la reacción y el delta H liberado, la energía liberada, la entalpía, es menos 283 kJ por mol. Estas se pueden combinar invirtiendo la segunda ecuación, dando vuelta a la segunda ecuación. Y aplicando la ley de Lavoisier-Laplace, si la segunda ecuación la damos vuelta, lo que está como producto los ponemos como reactivos y los reactivos como productos, le podemos cambiar el signo. Así tendríamos que si damos vuelta la segunda ecuación y le cambiamos el signo, ahora vamos a cancelar, ¿sí? Sumar miembro a miembro y cancelar. Entonces, en el primer miembro tendríamos carbono grafito, ¿sí? Más oxígeno, más dióxido de carbono gaseoso, flecha de reacción, ¿sí? Tendríamos dióxido de carbono, más monóxido de carbono, más un medio de oxígeno. Y eso nos permitiría cancelar, porque tenemos los mismos términos, si las mismas sustancias en productos y en reactivos, nos permitiría cancelar el dióxido de carbono, que lo tendríamos en reactivos y en productos, y nos permitiría cancelar el oxígeno, que en reactivo tenemos un mol y en productos tenemos medio mol. Un mol menos medio mol nos queda medio mol en reactivos. Ahora, entonces nos va a quedar, si tenemos en cuenta lo que cancelamos, el dióxido con el dióxido, uno que está en reactivo y uno en producto, y el oxígeno con el oxígeno, uno que está en reactivo y uno en producto, pero solo medio mol, nos queda carbono grafito más medio mol de oxígeno y el producto dióxido de carbono. ¿Qué es lo que queríamos hallar? Porque este era el valor de entalpía que nosotros necesitamos hallar. Carbono grafito más medio mol de oxígeno gaseoso que da monóxido de carbono gaseoso. Y si sumamos las entalpías, nos va a dar menos 393,5 más 283 menos 110,5 kJ por mol, que es el delta H de reacción y en este caso de formación, ¿sí? Porque es una reacción de formación del monóxido de carbono. ¿Sí? Profe, Sigamos. una consulta. ¿Sale? Pero ahí no haría falta hacer eso, ¿puede ser? O sea, porque ya nos dan
El de CO2 lo tenemos en la tabla. Se puede despejar directo. El de CO2 lo tenemos. Lo que no tenemos en la tabla, en esta tabla, es el del monóxido, el CO. El objetivo es hallar la entalpía de formación del monóxido a partir de las anteriores. O sea, pero igualmente se podría de la segunda ecuación sacar directamente. Si yo tuviera como dato, sí, respuesta sí, porque vos tenés la entalpía de formación del dióxido, tenés la entalpía de formación del oxígeno y la podrías sacar directamente con la segunda ecuación. No haría Claro, falta. la consigna dice otra cosa. Claro, la consigna lo que pide es que vos puedas combinar ecuaciones. Así es. Sí, sí. Correcto. ¿Sí? Pero esa es la consigna del ejercicio. Armar a partir de las ecuaciones. Es para aplicar la ley de Hess. Solamente eso. Sí. Vos con el dato, para los que... la pregunta es, para el dato. Yo con la segunda ecuación que tiene dióxido de monóxido, ¿puedo usar los datos de la tabla y hacer la del monóxido? Sí, perfecto. La puedes hacer. No hay problema. Pero la idea es combinar ecuaciones, es una aplicación de la ley de Hess. La ley de Hess tiene menos aplicación que la ley de Lavoisier-Laplace. Usando la ley de Lavoisier-Laplace y usando directamente la tabla de entalpías, muy poco se usa la ley de Hess. Es solo para algunos casos. ¿Sí? Sigamos. Lo que les dije anteriormente, la ley de Hess es importante para tener en cuenta esto, para combinar ecuaciones. ¿Sí? Recuerden que nosotros vamos a trabajar siempre con las entalpías estándar de formación. Y vamos a otro ejemplo. Dice, conocidas las entalpías estándar de formación del butano, carbono 4, hidrógeno 10, del agua líquida y del dióxido de carbono, cuyos valores son respectivamente menos 124,7, menos 285,8 y menos 393,5 kJ por mol, calcule la entalpía estándar de combustión del butano. ¿Sí? La entalpía estándar de formación del butano. Si ustedes se fijan en la tabla, la entalpía estándar de formación del butano, que es carbono 4, hidrógeno 10, ¿sí? Carbono 4, hidrógeno 10, ya lo tienen. La entalpía de formación del butano es menos 124,7. ¿Sí? A ver si estoy bien lo que estoy diciendo. No, da la de formación del metano. Le piden la de combustión. Disculpen. Tienen la de formación y le piden la de combustión. Aclaro que es entalpía de combustión. La entalpía de combustión se define cuando un determinado combustible reacciona con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Aquí ustedes tienen la combustión. ¿Sí? La combustión es cuando un combustible, en este caso butano, carbono 4, hidrógeno 10 gaseoso, reacciona con el oxígeno necesario para dar dióxido de carbono y agua. Siempre trabajamos con un mol de combustible, por lo tanto, en este caso del metano. Por lo tanto, la entalpía de combustión es por mol. Vamos a ver cómo calculamos esta entalpía de combustión a partir de las entalpías de formación de cada uno en este caso, de cada una de las sustancias que tenemos en la tabla de entalpías de formación. Según dijimos, una entalpía de reacción, ¿sí? Es la suma de las entalpías de productos menos las entalpías de reactivos. Vamos a los productos. La ecuación ya está escrita. Los productos son dióxido de carbono y agua. Entonces, busco entalpía de formación del dióxido de carbono en la tabla. Si se fijan, carbono, oxígeno 2 gaseoso, menos 393,5 kJ. ¿Lo ubicaron? ¿Ubicaron el dióxido de carbono en la tabla? Menos 393,5 kJ por mol. Sí. Perfecto. Pero de eso tenemos 4 moles. Entonces es 4 por 393,5. Más. Vamos al agua.
agua en estado líquido. Agua en estado líquido, ¿tienen el valor de la tabla? Sí, ¿Cuánto es? es menos 285,8 kilojoules por mol. Perfecto. ¿Cuántos moles son? 3,5. No, de agua, 5. 5. Entonces, eso lo multiplicamos por 5. 5 por menos 285,8. Ahí ya sacamos productos. Ahora restamos menos reactivos. ¿Sí? Productos, ahora menos reactivos. Vamos a ver cuáles son los reactivos. ¿Cuáles son los reactivos que tienen en la ecuación química? Escucho opiniones. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Carbono, hidrógeno y oxígeno? ¿O cuál es carbono 4 hidrógeno 10? ¿Qué es el carbono 4 hidrógeno 10? El butano y el oxígeno. Butano y el oxígeno, bien. Busquen el butano en la tabla. ¿Cuál es la entalpía de formación? Menos 124,7. Perfecto. ¿Cuántos moles de butano hay, según la ecuación? 1. 1. Entonces sería productos menos 1 por la entalpía de formación de butano. 1 menos 1 por 124,7. ¿Y qué otro reactivo nos falta? Ahora diría más la entalpía de formación del otro reactivo. El oxígeno. El oxígeno. ¿Cuál es la entalpía de formación del oxígeno? 0. 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque la entalpía de formación de las sustancias en estado elemental le hace sustancias simples en el estado más estable, ¿sí? Porque puede ser que una sustancia simple esté en varios estados, pero en el estado más estable, la entalpía de formación de las sustancias simples en el estado más estable es 0. Entonces, la entalpía de formación del oxígeno gaseoso es 0. En este caso hay 13,5 moles. Podría haber 80.000 moles, 1 mol o 0,5 moles. No importa, la entalpía de formación del oxígeno es 0. Por lo tanto, recapitulando, retomamos. Para esta ecuación de combustión, los que se perdieron, atiendan. Tenemos ecuación química. ¿Cómo sacamos el delta H de esta reacción, que es la reacción de combustión? Hacemos productos menos reactivos. Reitero, productos menos reactivos. Me fijo cuáles son los productos. CO2 gaseoso, dióxido de carbono gaseoso. Me fijo en la tabla de entalpía. ¿Cuál es la entalpía de formación? 393,5. ¿Cuántos moles hay? 4. 4 por 393,5. Más, ¿qué hay? Agua. Me fijo el agua. ¿En qué estado está? Líquido. Bien, ¿cuánto es? Menos 285,8. ¿Cuántos moles hay? 5. Entonces será más 5 por 285,8. Esos son productos. Ahora, es productos menos reactivos. Menos, le resto los reactivos. ¿Cuáles son los reactivos? Butano. Me fijo el butano. Carbono 4, hidrógeno 10. ¿Cuánto es eso? Menos 124,7. ¿Cuántos moles hay? 1. ¿Ven? Hay un 1. Adelante, no hay nada. 1. 1 por 124,7. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro reactivo? El otro reactivo es el oxígeno, pero el oxígeno es 0. Entonces es más 0. ¿Sí? Y ahí hago la cuenta. Esa cuenta, cuando la hago, me da el delta H de combustión. Menos 2.878,3 kilojoule por mol. ¿Por mol de qué? Uno diría, si no es una entalpía de formación. Por mol de combustible. ¿Cuál es el combustible? En este caso, el butano. Por eso se llama entalpía de combustión. ¿Dudas? Es el momento. Pregunten.
Profe, ¿qué era una endotérmica, una reacción endotérmica? Bien. Fíjate esta, menos 2878,3 kJ por mol. Este menos quiere decir que libera energía, es exotérmica. ¿Sí? Esta es una combustión, en cualquier combustión se libera energía. Entonces, una reacción es exotérmica cuando libera energía, su delta H es negativo. Y voy a tu pregunta, ¿cuándo es endotérmica? Cuando para que se produzca tengo que darle calor, cuando absorbe calor. ¿Sí? Si te fijas en la tabla, fíjate la tabla de entalpías. Fíjate que hay muy pocas que son endotérmicas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. La quinta, la del etileno, que dice más 52,3. Esa es endotérmica, absorbe calor. Completo la respuesta a tu pregunta. Las reacciones son endotérmicas cuando absorben calor y sus delta H son positivos. ¿Bien? Sí, gracias, profe. De nada. ¿Otra pregunta? ¿Hasta aquí? Bien. Seguimos un poquito más y después hacemos preguntas generales. Retomamos el tema. Y por último, hay algo que se llama poder calorífico, que no lo vamos a evaluar en el parcial, pero es interesante que lo sepan, que indica el calor liberado no por mol de sustancia, sino por unidad de volumen. Si es gaseoso, por unidad de masa, y si es líquida o sólida, ¿sí? También por unidad de masa. Entonces, si tenemos poder calorífico superior, resulta de la combustión completa, ¿sí? Y el agua formada está en estado líquido, y poder calorífico inferior resulta de la combustión completa y el agua está gaseoso, dado que se pierde calor al vaporizar el agua. Esto de poder calorífico se usa mucho en los combustibles, fundamentalmente. En las naftas, ¿sí? En todos los derivados de nafta, no es lo mismo el poder calorífico que tiene la nafta común, la nafta super, el fuel oil, el querosén. Ustedes van a ver, los que estudian combustibles en particular, que en los combustibles se habla de esto, ¿no? ¿Cuál es el poder calorífico de un determinado petróleo, por ejemplo, que tiene que ver con la cantidad de calor liberado por ese combustible cuando se quema? Muy bien. Detengo la grabación y vamos a las preguntas y revisamos cada presentación.